Ed y Lorraine Warren fueron dos de los investigadores de hechos paranormales más famosos y respetados del siglo XX de Estados Unidos, llegando al caso de llevar sus investigaciones al cine. Casos como el de Annabelle, la casa de Amityville y el poltergeist de Enfield son los más tenebrosos. Pero, ¿cómo fue la historia de esta gran pareja? ¿Qué tan reales fueron sus investigaciones? Pues en este primer episodio sobre los Warren lo analizaremos. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente Warren. Pasemos a hablar un poco de las biografías de estas dos personas. Lorraine Rita Moran, conocida como Lorraine Warren, nació un 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Fue educada en un colegio católico de niñas en donde, según una entrevista realizada en 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año de 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces o cuál era su significado. En palabras de Lorraine: recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio: tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora. Ella contestó: ¿qué luces? Inmediatamente la mandó como castigo a rezar, pensando que estaba mintiendo. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció a su esposo Ed Warren. Lorraine murió el 18 de abril de 2019, que por cierto esta fecha coincide con las festividades del Viernes Santo del cristianismo, a los 92 años de edad, en Bridgeport, Connecticut. Ahora pasemos a hablar de Ed Warren. Su nombre real era Edward Warren Miney, quien nació el 7 de septiembre de 1926, igualmente en Bridgeport, Connecticut. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista de Secretos de lo Sobrenatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas. A los pocos segundos salían de él unas luces flotantes, con rostros que lo miraban fijamente. En palabras de Ed Warren: el rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme. Se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era todo aquello. Desde ese momento, Ed decidió que a lo largo de toda su vida investigaría la razón de dichos fenómenos. Ed murió un 23 de agosto de 2006, a los 79 años, en Monroe, Connecticut, en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se conocieron? Pues bueno, a la edad de 16 años, en el Teatro Colonial de Bridgeport, lugar donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre, comenzaron a desarrollar una gran amistad. Pero lastimosamente al poco tiempo después, Ed tuvo que entrar a la armada por motivos de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le otorgaron 30 días de descanso. De vuelta a Connecticut, Ed y Lorraine se casaron, pero sin embargo Ed tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso, y a su regreso Lorraine ya había dado luz a su única hija llamada Judy. Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar, algo que desde siempre le gustó y que tenía mucho talento. Pintaba especialmente cuadros de casas que ellos consideraban que estaban encantadas. Iban hasta el lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica, pero fue ahí cuando Lorraine empezó a desarrollar más aún su don. Podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún ente demoníaco. Con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de la casa, que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa. Ella les pedía que compraran el cuadro que Ed había pintado, el cual normalmente estaba pintado con fantasmas e identidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con una condición: de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia.
Conforme pasaba el tiempo, Ed y Lorraine fueron obteniendo más y más reconocimiento hasta el punto de fundar así en el año de 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Borley, lugar situado en Essex que cuenta con la fama de ser la casa endemoniada de Inglaterra. A pesar de esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones, sino que solo recibían ingresos a través de los cuadros que Ed aún se dedicaba a vender. Esto hace que sean muy creíbles sus investigaciones. Al poco tiempo de estar ayudando a las personas e investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como clarividente y medium. Por su lado, Ed, y oigan muy bien porque esto hace que Ed sea uno de los hombres más importantes dentro de los fenómenos paranormales, fue considerado un demonólogo por la Iglesia Católica, ya que trabajó con otros 7 demonólogos que todos eran sacerdotes excepto él. Es algo increíble. Hablemos un poco de esta sociedad de investigación psíquica, que fue fundada en 1952. Se dedicaba a investigar diferentes apariciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, los Warren se dieron cuenta de que querían ayudar a las personas desde la raíz y que no podían limitarse a explicar qué había sucedido. Para ello, ambos necesitaban obtener el conocimiento necesario para lidiar con los diferentes entes. Ed comenzó a entrevistar a varios miembros del clero, preguntándoles sobre la reacción que tendrían si alguien les llama y dice que su casa está embrujada. Para su sorpresa, varios de ellos respondieron que los mandarían a un psiquiatra e incluso otros ni siquiera creían en el diablo. Hay que resaltar que el trabajo de esta sociedad se basa en la religión, pero también utiliza la ciencia. A todas las personas que creían que Ed y Lorraine eran una farsa, él les contestaba que tenía de su lado la parte científica de investigación. Juntos hablaban y llegaban a una conclusión del caso. En palabras de Ed Warren: nadie puede engañarnos, diciéndonos que una casa está encantada y salirse con la suya, porque yo soy el mayor escéptico. Tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con los sentidos físicos. Los Warren, después de todos estos sucesos, han tenido mucha fama a nivel mundial, tanto que han escrito libros como Los Cazadores de Fantasmas, La Casa Embrujada, Warren World, la verdadera historia de una posesión satánica, entre otros, también en programas de televisión y cine, como las películas de El Conjuro que todos hemos visto alguna vez. Ahora pasemos a nombrar un poco las investigaciones de estas dos personas más notables. Voy a recalcar que solo voy a hacer un pequeño resumen de cada una, pero que ya va a haber un video en la lista de reproducción de esta serie que está en la descripción o en las tarjeticas de arriba. No se la pueden perder, nos vamos a relatar cada uno de los casos de manera completa. El caso de la muñeca Annabelle. De acuerdo con los Warren, en 1968, dos compañeras de piso, que eran enfermeras, alegaban que una muñeca Lady Anne estaba poseída por el espíritu de una joven niña llamada Annabelle Higgins. El caso de la familia Perron. En 1971, los Warren afirmaron que en Harrisville, Rhode Island, el hogar de la familia Perron estaba siendo acechado por una bruja llamada Bathsheba, que volvió allí a principios del siglo XIX. El caso de terror en Amityville. Un matrimonio de Nueva York, George y Kathy Lutz, afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca, tan intensa que finalmente los obligó a abandonarla. De acuerdo a los expedientes de los Warren, en la casa Ronald DeFeo asesinó a toda su familia por influencia demoníaca. El caso de Poltergeist de Enfield. A finales de 1977, los Warren investigaron el caso de Poltergeist de Londres, el cual afectó principalmente a una niña de 11 años de edad, llamada Janet, la cual estaba siendo usada por un ente. Este caso fue llevado en la película El Conjuro 2. El caso obligado por el demonio. En 1981, Arnett Judson fue acusado de asesinar a su casero Alan Bono.
Ed y Lorraine Warren fueron llamados antes del homicidio para lidiar con una supuesta posesión del hermano menor de la prometida de Johnson. Los Warren afirmaron después que Johnson también estaba poseído. El caso del hombre lobo. En 1991, el libro de los Warren, Werewolf, asegura que los Warren exorcizaron un demonio de hombre lobo. Bill Reinstein había mordido a un gran número de personas en repetidas ocasiones, creyendo que era un hombre lobo. Recuerden que cada caso tiene ya un video, pero pasando ya a otra parte, el Museo del Ocultismo, que es único en su tipo. El Museo del Ocultismo contiene todos los objetos que han sido investigados por los Warren, objetos que fueron utilizados para magia negra o tendrían vínculos con alguna entidad demoníaca. El objeto más conocido es la muñeca Annabelle. Dicen que para mantener todo en calma, un sacerdote va a bendecir el lugar con agua bendita 3 veces por semana. Pero ¿qué tan reales fueron las investigaciones de estas personas? ¿Por qué tanta gente dicen que son falsas? Bueno, la verdad es que todas estas personas cuestionen esto es por la falta de evidencia. Y es que es muy difícil creer cuando solo hay textos, pero no hay imágenes, nada que evidencie que lo que están diciendo es real. Sí hay algunas pocas, pero hay cosas, fenómenos y cosas que han pasado que desaprueban que esto haya sido real. En todo caso, en los próximos videos que subiré de esta serie, vamos a analizar toda la historia y vamos al final a decir si tiene cierta relación de ser verdadero o es algo falso. Así que no se pierdan toda la serie de los Warren que estoy haciendo. Pero como siempre, no podía finalizar este video sin recomendarles que se pasen por mis redes sociales, que las tendrán todas en la descripción, tanto como mis redes personales, como las del canal y mi PayPal, por si me quieren apoyar un poco. Recuerden que está toda la serie de los Warren hecha por mí en la descripción del video. Yo soy Andrés y esto fue un expediente Warren.